hablar del concepto. Cuando hablamos de curaduría, y no es broma, ustedes pueden después meterse a internet y buscar una búsqueda rápida de memes sobre curaduría, sobre todo en México, ¿no? Todo el tiempo hay como memes de, ay, tú que eres curador, cúrame tal cosa, ¿no? Cúrame un pulque, cúrame mi playlist, cúrame el salón. No es cosa sencilla, y también lo hablábamos en las clases de historia y teoría del diseño, con sus colegas que están acá, la importancia de nombrar las cosas, la importancia de denominar las actividades. Y en este caso, la palabra curaduría viene de dos raíces latinas, una que es curare, que significa cuidar, y la segunda que es curatus, que es curador. Estas dos palabras, sobre todo, vamos a ir a un viaje hacia Roma, hacia la Roma del Imperio Romano, se vuelven importantes, se vuelven conceptos importantes porque, por ejemplo, el curatus era aquella persona que cuidaba tus bienes porque tú eras menor de edad y no podías hacerte responsable de ese orden de bienes materiales, ¿no? O si tú eras una persona que no estaba en capacidad de cuidar sus bienes, aunque fueras un adulto, bueno, los cuidaba. O teníamos esta tercera figura que era cuidar los bienes del imperio, ¿no? En cuanto a administrar los recursos que tenían. Si se dan cuenta, va un poco por ahí esta denominación que seguimos teniendo en el presente. Cuando uno habla de un curador, como bien mencionó Alejandro, habla de una persona que ordena, que cuida. Ya más adentrados hacia nuestros tiempos, cuando empiezan a existir los museos, hay una figura muy importante que son los conservadores, que están todo el tiempo en las bodegas de los museos, que están cuidando las obras, que están preservando ese legado, muchas veces contemporáneo a ellos, pero muchas otras veces histórico, que además es una labor titánica de la que hablaremos en un ratito, ¿no? O sea, cuidar todo este conjunto de materiales y técnicas, tecnologías, innovación que se vierte en una colección es una cosa súper compleja, para lo cual los conservadores se volvían personas súper eruditas de materias, de temas, de contextos, y conforme pasa el tiempo, todas estas personas que cuidan estos grandes almacenes de cultura material empiezan a producir discursos, empiezan a producir narrativas alrededor de todos estos objetos, y es que empieza a configurarse esta noción que tenemos hoy en día de lo que es un curador. Y bueno, muchas veces, por eso les digo que es muy sencillo decir como de que cúrame esto, cúrame el otro. Cuando uno entra a la labor disciplinada, profesional de hacer curadurías, se tiene que enfrentar a grandes retos, y el primero es la investigación. Una investigación que tiene que ser de corte profesional. No puedes estar inventando historias alrededor de los objetos, ¿no? de información que sacas de Wikipedia, por ejemplo, ahora, o años atrás información de pasillo, ¿no? De cosas que ibas escuchando de un artista a otro, o mitos que había alrededor de las obras. Entonces se vuelve una labor importante la de investigar con herramientas profesionales. La de la interpretación. La labor del curador es más o menos la que hace un traductor a la hora de estar pasando un concepto, pensemos del alemán al español, del inglés al español y viceversa. Te vuelves este mediador o esta especie de medium entre las cosas que nos circundan y lo que la gente va a entender de ellos, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, y acá tenemos, por ejemplo, a Alex, que es artista contemporáneo y nos sabrá decir mejor, pero hay muchas piezas de arte contemporáneo que si no están mediadas por los curadores, sobre todo para nosotros los terrenales, es difícil de comprender, ¿no? ¿No les ha pasado? A nosotros siempre nos pasa que vamos a un museo, ves estos grandes performances o ves estas piezas como súper conceptuales y te cuesta trabajo de primera enfrentarte a la pieza hasta que volteas y mágicamente hay una ficha de la cual se encargó el curador y su asistente curatural de realizar, y entonces es que puedes entender eso, aquello desconocido, pero que de alguna manera te está generando una experiencia a lo que te enfrentas. Y bueno, a partir de estas interpretaciones es que producen narrativas, y como ya bien lo decía Alejandro ahorita, cuando entras a un museo, gracias a esta producción de narrativas,
es que puedes encontrarle un sentido a lo que estás observando, y no solamente a la pieza misma por sí sola de forma individual, sino a todo ese ecosistema que está conviviendo en ese espacio llamado sala, llamada galería, etc. Y bueno, muy importante es que si bien la curaduría pareciera que se queda como en ese paso de ordenar a través de la investigación, la interpretación y producir sentido, es capaz de ir más allá. Empieza a hacer relaciones de sentido, pero ustedes pensarán, bueno, es que si yo voy a una tienda de diseño, por ejemplo, pues todo lo que estoy viendo tiene un orden y un sentido, ¿no? Ciertas marcas están acomodadas con otras porque hay una relación, hay objetos que van a estar en el área específica donde están las vajillas o donde están las cosas para poner una gran mesa, hay otras cosas que se van a ir al área de textiles, sí. Sin embargo, acá hay una diferencia entre crear orden para cumplir un deseo, que sería el tema de las tiendas, de los concept stores, a construirla para generar conocimiento. Algo que también hace la curaduría es que nos ayuda a tener ese registro de conocimiento de cómo el ser humano ha ido transformando el mundo, no solamente en términos de diseño, de arte, sino también incluso en la arquitectura, ¿no? Más adelante veremos algún ejemplo de cuando intentamos en el Museo Jumex llevar un tema de los Sims, y fue todo un reto poder llegar a una cosa que se pudiera presentar en una sala. Y por eso les quise poner aquí dos imágenes que a mí me parecen muy relevantes. Una es el Museo für Gestaltung en Zúrich, y la de abajo es una concept store de diseño en Zúrich, ¿no? Ustedes, si alguna vez han ido o tienen después la oportunidad de ir a Zúrich, van caminando y todo parece que es súper curado en las, ¿no? Súper museografiado en las tiendas. Sin embargo, no tienen lo que sí tienen estas salas del Museo für Gestaltung, que es hablarte de la historia de esos objetos, generar conocimiento incluso sobre cosas tan sencillas como el packaging, que de verdad ya cuando estás investigando o cuando te acercas al museo desde esa curiosidad, son temas bien interesantes hasta para los mortales que no hacemos diseño o arquitectura. Y bueno, acá les quería hablar de la importancia de entender que la curaduría, aunque tiene muchas veces esta figura del curador independiente, ¿no? Por ejemplo, casos como Ana Elena Malet, Omar García Cruz, que son curadores independientes de diseño, sin embargo, no se pueden escapar a los sistemas de la institución. Siempre que se habla de curaduría en términos profesionales y formales, aunque tú no trabajes dentro de un museo, una galería, etcétera, vas a terminar negociando con estas entidades y con estas instituciones, y de ahí la importancia de que ustedes desde la universidad, no solo para esto, para la vida, tómenlo como un consejo para la vida, vayan generando estas herramientas de adulto que sabe tener relaciones interpersonales y que sabe negociar con los otros. Y bueno, ¿con quiénes interactúan los curadores? Acá solo les pude traer ejemplos mexicanos, disculpen ustedes, pero interactúan con museos, con fundaciones, con universidades, muy importante, con galerías, con colecciones y con archivos. Cada vez que vas a hacer una curaduría, inevitablemente te tienes que enfrentar por lo menos a un conjunto de 2 o 3 de estos campos, ¿no? No puedes hacer investigación de diseño, de arte, de arquitectura, si no asistes a un archivo, si no asistes a una colección. No puedes tener nada que presentar si no te prestan cosas de un archivo, de una colección o de una galería o de un museo. Y no hay recursos si no hay una fundación, una universidad o galería, museo detrás de lo que estás haciendo. Por eso es muy importante el tema de las relaciones interpersonales acá. Todo el tiempo el trabajo del curador es estar no solamente investigando y produciendo narrativas, sino negociando. ¿No? Que acá justamente les pongo que es un entramado de negociaciones, porque muchas veces vemos la curaduría como este ente omnipotente y omnipresente que puede generar exposiciones, y uno piensa que para hacer exposiciones de lo que sea, pues solo necesitas a alguien que te dé un muy buen speech y una muy buena narrativa de lo que se va a presentar. Sin embargo, a la hora de estar ya metidos en el mundo de la curaduría, se van a dar cuenta que tienen que interactuar
con la gente de administración, porque hay alguien que administra, valga la redundancia, esos fondos, que les está diciendo hasta cuánto te alcanza para pagarle a alguien que te va a hacer corrección de estilo de tus fichas, de tus textos, hasta cuánto te alcanza para tu sueño museográfico, hasta cuánto incluso te alcanza para poder pagar los derechos de exhibir un video, por ejemplo, de arquitectura, de diseño, ¿no? O algún documental, alguna pequeña entrevista, porque efectivamente todos estos espacios también necesitan tener un beneficio económico para poder funcionar. Y parte de esos beneficios provienen de este circuito de exposiciones. Por otro lado, tenemos a los siempre muy importantes conservadores y gente de registro, que son las personas que se encargan de tener los objetos vivos, ¿no? Cuando me refiero a vivos es a cuidados dentro de muchas bodegas que hay por todo el mundo y que además se encargan de hacer un registro consciente de los datos que provienen de esos objetos, ¿no? Sin esta parte, pues sería como estar buscando una aguja en un pajar cuando quieres hacer una narrativa de los objetos. Por otro lado, tenemos el área de comunicación, siempre importantísima porque son quienes les van a dar, junto con los diseñadores gráficos y editorial, una identidad visual a eso que quiere expresar el curador, a ese concepto que está desarrollando en palabras. Bueno, ellos lo van a llevar a un aspecto visual. Sin esto, pues muy pocas veces podríamos hacer que el público llegue a las salas o que el público entienda cosas que están en las salas. Por otro lado, tenemos así la gente siempre interesadísima en la divulgación, que es la gente de educación. Siempre, tanto en las colecciones, fundaciones, galerías, museos, universidades, va a haber alguien que se encargue de los programas públicos. Como aquí ustedes tienen los martes de conferencias, cuando hay una exposición, también hay todo un marco de actividades que se hace para que esa producción del curador pueda ser dispersada y compartida, socializada, ¿no? Y regularmente, pues ahí van muy de la mano estas dos áreas. Entonces hay que tener mucha negociación con ellos. Y finalmente, un área que muchas veces se confunde con la curaduría o que no encontramos el límite entre una y otra, es la parte de la museografía. Si bien el curador produce narrativas, el museógrafo produce la visualidad y el acercamiento tangible de ese discurso con los espectadores y con los visitantes. Y muy importante ahí la labor reciente de arquitectos y diseñadores gráficos, industriales. No solamente en términos de producir mamparas, ¿no? y pintar las salas y demás, sino también en el hecho de, por ejemplo, la iluminación. Conozco gente súper talentosa que ahora es diseñador industrial y ahora tiene un despacho que se dedica a hacer toda la iluminación de los museos, ¿no? Para las exposiciones y darle un sentido a lo que estás observando en la sala a través de la luz. O mucha gente que se dedica a la museografía, que son arquitectos y que su labor es importantísima porque de repente te tienes que montar a galerías que tienen más de 10 metros de altura, como las del Museo Jumex, y de repente abrir algo en ese techo hasta allá arriba para que caiga una pequeña gota, porque la obra es un pequeño oasis en medio de la sala que tiene que tener una gota. Entonces imagínense, si los arquitectos no se dedicaran a esta parte de la museografía, veo muy distante que alguien más pudiera tener la habilidad de tener conocimiento estructural para subirse, para montarse, mismo para treparse un andamio. Y finalmente está la parte de producción, que también sería un área que les competiría a ustedes, porque es finalmente quien ya hace posible la realización de todos estos materiales. Y detrás de todo eso, detrás de todas estas actividades, porque el curador no nada más negocia con las personas que están en el sitio donde se van a exhibir las cosas, sino que tiene que también fomentar relaciones con los coleccionistas. Insisto, si no empezamos a tener una cultura, en principio de ustedes mismos como arquitectos y diseñadores, de ir juntando sus procesos, ¿no? Para después poder o venderlos o donarlos a una colección,
Y si no hay gente interesada en hacer todos estos conjuntos de legado, pues muy poco podremos exhibir sobre diseño posteriormente. Y justamente los coleccionistas se encargan de fomentar, divulgar, socializar, tener espacios donde se puedan investigar y conservar todo este cúmulo de cultura material. Bueno, vamos a ejemplos más contundentes. En 2015, si no me equivoco, en el museo nos llegó una exposición de Andrés Jaque, que es un arquitecto de Madrid, que tiene una oficina con base en Madrid y Nueva York conjuntamente, y que durante muchos años ha sido director de la carrera de arquitectura en Columbia. Entonces, Andrés siempre ha sido una persona muy cultivada en temas de historia de la arquitectura y con una vocación docente grande, además de llevar proyectos de construcción, pues también tiene esta vocación académica, ¿no? Ha hecho un buen equilibrio en ese sentido y a través de sus investigaciones estaba muy interesado en esta producción de los Sims de 1977, si no me equivoco, si no le editamos después por ahí, de 1977 que se llama Powers of Ten y es un proyecto que hace sobre todo Ray Eames con apoyo de Charles y que habla como de cómo se mira el universo si lo ves desde distintas potencias del 10, ¿no? Y para eso él en Lisboa, en un inicio, mandó a hacer todos estos props, produjeron todos estos props y se hizo un performance que hablaba desde un punto de vista contemporáneo de este video icónico de la arquitectura. Cuando estaba en el Museo Jumex, había en la parte curatorial un personaje que es José Esparza, que ahora es director de Storefront en Nueva York, que había curado ya esta exposición previa en Lisboa, había sido curador de la Bienal de Lisboa, y nos propuso llevar Super Powers of Ten, que era el nombre del performance como tal, al museo. Pero cuando pensábamos, bueno, ¿y cómo se va a socializar después de estas series de performance que además se llenaban y entonces no toda la gente tenía la oportunidad de ir al evento? ¿Cómo vamos a hacer para poder montar esto y que de alguna manera tenga una narrativa y que la gente pueda experimentarlo aunque no esté viendo esta especie de puesta en escena? No saben, además esto fue divertidísimo hasta que el tiempo nos empezó a ganar para hacer los props, porque teníamos artesanos que hacen piñatas en México, pero vinieron también arquitectos de la oficina de Madrid a hacer props. Teníamos muchos voluntarios de universidades mexicanas que no solamente hicieron los props, sino que actuaron el performance. Y posteriormente a eso, decidimos en la sala proyectar, porque si ustedes alguna vez han visto esta película de los Sims, pues es como una cámara que va, ¿no? Como del piso hacia el espacio y luego regresa y se mete y de repente te estás viendo las moléculas adentro de la mano. Ajá. Entonces tuvimos que gestionar desde el área de curaduría primero el préstamo, que no era cosa sencilla y que además costó, porque estaba, si no mal recuerdo, en la fundación de los Sims. Y luego decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos para que todos los textos de sala y toda esta narrativa no pierda como este sentido que está teniendo toda esta producción de props? Entonces, ahí nuestro museógrafo, que es un arquitecto increíble que sigue trabajando para el museo, nos colocó unas mamparas que flotaban en la sala, estaban tensadas al techo, son techos súper altos. Si alguno de ustedes ha visto imágenes del museo o lo ha visitado, son salas con alturas preciosas, pero súper complejas, y logramos hacer toda esta visualidad alrededor de estos objetos. Al final fue súper exitosa, se hicieron una serie de conferencias con Andrés Jaque y Beatriz Colombina, y bueno, esa fue como la primera experiencia que tuve yo al acercarme a un tema de arquitectura en un museo que además era de arte contemporáneo, pero todo el sector de curaduría y de museografía eran arquitectos detrás. O
sea, la misma curadora en jefe de ese momento y directora del museo era arquitecta. Entonces, había un interés contundente en estos temas y había que llevarlos a puesta en escena. Después nos enfrentamos a una exposición que venía del Museo Reina Sofía y eran más de 600 obras gráficas, de diseño gráfico que lindaba entre el arte contemporáneo y el diseño gráfico, con un mexicano que residió muchos años en Países Bajos, que era Ulises Carrión. Y para eso, en principio, tuvimos que cambiar este montaje que tenían en el Reina Sofía, que no nos hacía nada de sentido, que arte postal y arte gráfico estuviera montado en marcos, porque en realidad eran cosas que cuando estuvieron vivas o circulando de forma cotidiana se enviaban por correo o se entregaban de mano a mano. Entonces, curatorialmente no nos hacía sentido que estuvieran enmarcados, porque no eran una fotografía o no eran, no sé, un póster contemporáneo, no, o sea, no era algo que se pudiera enmarcar. Así que trabajamos con una muy querida amiga, muy talentosa, que es Gabriela Carrillo, y Mauricio, que ya estuvo acá con ustedes en una conferencia. Lanzamos un concurso primero y entre todo el talento de los arquitectos, la verdad es que estas propuestas nos encantaron más. Acá hubo un tema que era que nosotros queríamos que estas placas fueran totalmente de cristal para que las obras de alguna manera estuvieran como voladas en el espacio, ¿no? Pero nos hacía mucho sentido en términos de discurso curatorial, de esta obra que viaja, de esta obra viajera, ¿no? Sin embargo, el curador principal de la exposición, que venía de Reina Sofía, nos dijo como que eso no era viable. Entonces, hubo mucha negociación entre el área de curaduría, el área de museografía y el área de producción para poder lograr estos paneles. Hacía sentido curatorialmente hablando y que después fue una labor de gestión con otros museos para poder conseguir los materiales electrónicos, fue que necesitábamos televisiones que se adecuaran más a la estética de la época, que eran como los años 80, ¿no? Al final fue una exposición compleja en términos de negociación. Hubo mucha tensión en el espacio, hacer toda esta producción, darle seguimiento a toda esta producción de mobiliarios que era preciosa, pero era una labor titánica, fue duro. Sin embargo, a finales de ese año o a principios del que seguía, ganamos el premio como mejor exposición de México por la labor que se hizo en ese proyecto en particular. Algo que muy pocas veces se habla de no solamente exhibir diseño, sobre todo el diseño que se hace hoy en día, porque son materiales súper complejos, al igual que el arte contemporáneo. Imagínense que luego en el Museo Jumex teníamos obras que estaban hechas de chapopote, ¿no? ¿Cómo conservas el chapopote? O por ejemplo, el chapopote es como esta capa que se pone en las carreteras, asfalto, el asfalto. O sea, hay obras hechas de asfalto. ¿Y cómo procuras una obra hecha de asfalto? ¿No? O ahora con el diseño que hay tantos biomateriales, ¿cómo conservas estos biomateriales? Súper complejo. Y uno de los primeros retos que tuve fue el tema del papel. Negociar cómo se iba a exhibir el papel en sala fue un reto porque evidentemente el Museo Reina Sofía, toda la colección venía de allá, tenía estándares como súper inamovibles de cómo debía aplicarse, por ejemplo, la luz. Entonces nosotros en el museo, en estos paneles, entra luz natural. Pues no puedes tener el papel expuesto en la luz natural, ¿no? Tipo, o sea, al final, quizá en 2 meses no pasa nada si le da la luz, pero con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar? Se lo va a comer, ¿no? O sea, va a haber ahí una reacción orgánica que va a hacer que se deteriore esa obra. Entonces, pues ahí hubo una labor otra vez de nuestros colegas museógrafos, arquitectos y diseñadores industriales para poder lograr que el espacio se viera iluminado, pero fuera óptimo a los 60 watts que aguanta más o menos el papel al ser exhibido. Pero ven, o sea, casi justo les quise poner una pieza de la obra contextualizada en su momento, porque por eso no nos parecía que curatorialmente los objetos tuvieran sentido enmarcados. Entonces ahí hubo parte de negociaciones
y luchas de poderes ciegos. Al final, insisto, quedó una exposición increíble de la que yo creo todos los que participamos, curadores, conservadores, administradores, museógrafos, los de conservación y registro, que al final son quienes montan estas piezas, porque no crean que tú como curador puedes llegar y decir de que muévele y la pongo acá, no. Puedes estar 2 pasitos atrás diciéndole como sí, más a la derecha, sí, más a la izquierda, a un conservador que va a estar con sus guantes y con el material necesario moviendo todas estas piezas. Por eso les decía, muy importante esta noción de que el curador no es este rockstar que todo el mundo pensamos, es solamente parte de todo un ecosistema que convive en estos espacios. Después tuve la oportunidad de participar ya en una exposición más encaminada al diseño. De hecho, ustedes tuvieron a Carla Fernández recientemente acá en un congreso que hubo, junto con Tania Meléndez, hablando de la importancia del diseño de moda en Latinoamérica. Y por ahí del 2017 montamos esta exposición que se llamaba La Diseñadora Descalza, y lo que queríamos era mostrar el diseño autónomo, o que podía ser autónomo, pero también tradicional del diseño de moda contemporáneo. Para esto, Carla Fernández se apoyó en Pedro Reyes, que es otro artista mexicano que también ahora hace como muchas piezas a lo largo del mundo. Se apoyó en Pedro para que nos diseñaran mamparas, para que nos diseñaran las máscaras, ¿no? Algo interesante del trabajo de Carla y de Pedro es que si bien son diseñadores ya muy bien posicionados porque tienen una gran trayectoria y un trabajo muy duro detrás, siempre trabajan con artesanos. Y era importante que curatorialmente en la sala eso se viera demostrado. Entonces, ¿cómo presentábamos una exposición de diseño de moda en un museo de arte que no es eventualmente lo que buscas ver ahí, ¿no? Entonces, se hicieron distintos dispositivos como tener las fibras, como tener todos estos otros objetos provenientes de los oficios y su cruce con el diseño, para poder generar una narrativa mucho más general de lo que significaba el mundo de Carla Fernández. Entonces, insisto, uno siempre piensa que los curadores son los rockstars de los museos y de las instituciones, hasta que te toca pintar las mamparas un día antes, porque ya no hay gente en el museo y necesitas montar al día siguiente, ¿no? O cuando te toca despertarte y saber que uno de estos afiches de material orgánico ya tiró resina por el calor en una de estas prendas que tienen un valor significativo monetariamente hablando. Es súper complejo, sobre todo para mí ha sido muy complejo trabajar o adentrarme ya al mundo de las exposiciones de diseño, porque sí tienen reglas no escritas que, por ejemplo, ya están muy bien estructuradas para obras de arte, sobre todo pues como las pinturas, ¿no? O las esculturas. Acá trabajar con materiales diversos y con sistemas de producción complejos se vuelve un reto a la hora de cómo vas a mostrar eso al público. Insisto, acá pues justamente nadie había pensado en el calor que se genera por tener estos ventanales y el impacto de la luz. Entonces pues tuvimos temas de resinas, al final todo esto se pudo sellar, ¿no? Yo no lo sabía, pero estos zapatos ahora forman parte de la colección donde trabajo. En ese momento no sabía que existía la colección. Solo sabíamos que venía de una colección privada. Hoy por hoy ya sé de dónde viene y los trabajamos y son súper populares porque están hechos con la talla de un molinillo, que es un artefacto mexicano tradicional. Y para poder socializar la exposición, como les dije, es necesario trabajar con departamentos de educación, de comunicación y demás. Entonces, se nos propuso hacer un video con bailarines utilizando las piezas que estaban en el museo para poder de alguna manera darles vida, porque una ropa que no está usada, pues se vuelve como un objeto ahí inerte e inamovible, ¿no? Y se hizo un video increíblemente de mucha calidad, y al final, durante la inauguración, hubo un performance usando las obras
por parte de los bailarines. Después tenemos otros ejemplos muy acertados del museo, que ya eran propiamente sobre arquitectura y diseño. Por acá podemos ver la silla de Clara Porcet, ¿no? Y esto era no solamente mostrar las piezas de diseño, sobre todo mexicano por mostrar, sino que se debía amarrar desde la curaduría con un personaje muy importante que era Esther McCoy, que fue una teórica e historiadora de la arquitectura estadounidense, que todo su archivo pasó al Smithsonian, y entonces la labor fue investigar por todos lados para no tener que pedirle al Smithsonian todo, donde podían prestarnos piezas. Esta de acá es de la universidad, de la UNAM. La UNAM tiene piezas y todo el archivo de Clara Porcet. Por otro lado, todas estas piezas son parte de un libro de Helen O'Gorman, que es la esposa de Juan, bueno, fue la esposa de Juan O'Gorman, un arquitecto mexicano. Pues conseguimos el libro y lo adquirimos para la colección del museo para poder mostrarlo y que tuviera sentido. Y a la par, no solamente era mostrar el diseño mexicano, sino que toda esta estructura fue hecha para esta serie de exposiciones que se llamaba Pasajeros, y eran como muebles muy flexibles, o sea, podías moverlos de distinta manera y siempre como especie de biombo te iba a dar estructuras diversas para narrar lo que querías decir en la exposición. Los diseñadores son los chicos de Lanza Atelier, Isabel y Sandro, que acaban de ganar el concurso para el pabellón del Serpentine. Y si pueden ver, pese a ser una estructura como muy sencilla, amarraba muy bien con el discurso curatorial o el discurso de los curadores, y aunque era una exposición sencillísima, era súper potente, ¿no? O sea, por ejemplo, acá lo que les decía es no solamente dar sentido de orden, sino enlazar conocimiento y construir nuevo conocimiento. Acá estaba esta pieza de la artista contemporánea Jill Magid, que fue esta que se fue a conseguir las cenizas de Barragán y se hizo un anillo de compromiso que quería cambiar por acceder al archivo de Barragán. Tenía una obra que justamente dialogaba, ¿no? Por ejemplo, con todo este conjunto de obra, y que de alguna manera enriquecía y traía a la época contemporánea todas estas piezas modernas. Se hizo mucho trabajo de archivo, y bueno, lo que quería decirles ya hacia el final de esta charla un poco, ya ahí vamos hacia el final, es que curar diseño no es lo mismo que curar arte. No voy a decir que es más complejo, es distinto. Hay que tener habilidades distintas y hay que tener un acercamiento real al diseño y a la arquitectura, o sea, conocerlos a ustedes, todos colegas, y sus procesos para poder hacer estas muestras. Por un lado, de este lado les quise traer el ejemplo de una exposición que me parece una de las más logradas del diseño, porque versaba sobre el vidrio, sobre todos los procesos del vidrio, y lo que hicieron Emiliano Godoy y su grupo y su equipo en Tux, junto con Daniel Romero, otro colega del CIDI, fue llevar tal cual el taller de vidrio a la sala de museo. Entonces, fue una exposición súper exitosa porque pienso que la gente sentía por fin cercano un proceso que no es tan habitual. O sea, el proceso del vidrio de por sí ya es mágico, del diseño de vidrio soplado o industrial, cualquiera de los dos es una maravilla casi alquímica, y llevarlo a la sala de exposiciones a través de sus técnicas, de su aplicación de técnicas y de transformación de los materiales fue un gran acierto, ¿no? Y sin embargo vemos lo que sería una exposición de arte habitual y pues se nota la diferencia discursiva, ¿no? O el acercamiento entre una y otra. Que claro, acá se podría hacer, acá podríamos tener una gran exposición sobre procesos de pinturas que acompañen todas estas obras, sin embargo, pues no se hace. Es por eso que nosotros desde nuestra trinchera, en la colección, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, proponemos que si bien las exposiciones de arte se hacen desde una noción de cultura visual y de historia del arte, el diseño y la arquitectura se trabajen desde la noción de cultura material,
de cómo se está transformando todo lo que nos circunda y el impacto que está teniendo en nuestras vidas y la manera en que habitamos nuestro mundo. Y nos puede responder preguntas como cómo se produce ese objeto, ¿no? ¿Cuáles son los procesos para que una botella de vidrio llegue a tu casa? ¿O cuáles son los procesos para que esos jeans que traes lleguen a la tienda y después de la tienda lleguen a tu guardarropa? ¿Qué sistemas de intercambios los sostienen? O sea, veíamos que no es lo mismo el diseño autónomo en una sierra donde el intercambio es distinto al diseño que te venden en las ciudades, por ejemplo, ¿no? ¿Qué materialidades los definen? O sea, ¿qué tipo de materialidades se usan dependiendo del país donde están? ¿Cómo se usan? ¿Cómo envejecen? También este es un tema que no se puede dar en la curaduría del arte, porque siempre queremos que esos objetos de arte persistan, ¿no? Como se conocen y como los hemos visto, y hay laboratorios enteros trabajando en solo una parte de la mano de la Mona Lisa para que no se despinte, pero los objetos sí se pueden trabajar para ver cómo envejecen, cómo nacen, cómo se producen, y ahorita vamos a ver unos ejemplos y cómo circulan simbólicamente. A este proyecto me uní en 2021, después de la pandemia. Es una empresa de vidrio, y después de tener esta gran exposición de acá, se dieron cuenta que era importante todo el legado que tenían en la empresa. Era una empresa suizo-mexicana con base en el Estado de México, que tenía, es que no puedo ni imaginar la cantidad de cosas, de piezas que tenía, porque llevaban 70 años produciendo vidrio y tenían todo este legado guardado en las bodegas, desde pruebas, desde prototipos, desde muestras de clientes, la muestra final, ya saben, la muestra final, hasta la pieza que ya salía al mercado, y que además fue todo un reto entender que el diseño no siempre es la silla icónica, o que el diseño no siempre es la pieza de pasarela, hablando de diseño de moda. El diseño está en todo, el diseño está desde el frasco de la mermelada hasta el caballito donde te echas tu tequila, ¿no? Estos vasitos chiquitos mexicanos. Entonces, ellos tenían todo este cuerpo de obra, que además habían hecho piezas icónicas para una crema que no sé si acá se venda, pero en México sí, que era Nivea, ¿no? O para Avon, que no sé si se vende acá, pero allá sí. O incluso botellas de Coca-Cola, antes de que Coca-Cola se llevara la producción de botellas a una industria propia. Bueno, ellos también hacían este tipo de botellas, y hacen todas las botellas de cualquier licor que ustedes se imaginen, ¿no? Entonces era, para mí como historiadora que partió desde el arte y que fue migrando poco a poco al diseño, fue muy impactante entender cómo hay un proceso de transformación de la materia orgánica, ¿no? En este caso minerales, sílica y todo esto, hasta llegar a una botella de vidrio que llega a tu casa, ¿no? O un vaso, un mismo vaso, o un bowl. O sea, era muy impresionante para mí ver todo este conjunto de obra. Acá estoy yo haciéndole a la foto de la página web del lugar. Algo que empezaron a proyectar tanto los dueños de este corporativo como los arquitectos y diseñadores que acompañaron la exposición en el Museo Franz Mayer fue generar un archivo, el primer archivo industrial y tecnológico de diseño del mundo, que, por ejemplo, pensemos, Vitra tiene algo similar, pero están pensando en objetos icónicos. Insisto, acá era desde el frasco hasta la botella, hasta el vaso que llega a tu casa. Y además otra cosa era entender los procesos de vidrio, que son una locura. O sea, cuando uno piensa en diseño industrial hoy en día, siento que piensa más en este diseño de autor, o en este diseño que va a estar en un museo, o la silla súper icónica que ojalá vi tras del afiche, pero nunca pensamos en esta otra parte como más del día a día, ¿no? La compañía se dividía como en dos mercados. Uno era como el cotidiano, desde botellas de licor normales, envases normales para mermeladas, para azúcar, para café, para lo que quieran. Y por otro lado tenían un mercado luxury, ¿no? Que era más como desde botellas para un whisky que solamente iba a tener 200 botellas de ese whisky en el mundo, hasta piezas de arte contemporáneo en vidrio, ¿no? Que ya
elevaban los precios de esas adquisiciones de obras. Entonces proponen hacer todo este legado, pero algo que era muy importante es que las historias se tenían que contar desde el proceso, porque era una fábrica. Teníamos que contar cómo nacía la idea, cómo se generaba un desarrollo de concepto, cómo llegaban al concepto y de ahí cómo se pasaba a la parte de ingeniería y de ahí cómo se pasaba ya a la producción de estos objetos. Entonces, por eso les hacía mucho hincapié en que es importante el tema del coleccionismo para poder tener curadurías de diseño o para poder difundir el diseño. Empezamos a trabajar, por ejemplo, estas eran unas botellitas de un perfume que se llama Batla, ¿no? Empezamos a producir todo un ecosistema alrededor de los objetos. Llegaron muchos historiadores a la fábrica a conformar un equipo de lo que era el archivo y empezamos a ver cómo podíamos historiar esos procesos de diseño. Y al final tuvimos un espacio increíble que les encantaba mucho presumir con los clientes, porque además era una herramienta de mercado, tener todo este legado y poder mostrar todo de lo que eres capaz. Y se configuró formalmente su colección de vidrio. Un proyecto que hoy por hoy lucha todavía por persistir y que esperemos que persista, aunque ya no estemos ahí. Cuando se hace el proyecto del archivo, dicen, bueno, pues también decidimos tener nuestra galería para poder exhibir todas nuestras obras de arte. Sin embargo, aunque a mí me parece un espacio muy bello y montamos esto que me parece a la vista muy agradable, siento que no comunicaba justamente esta magia que hay detrás de los procesos industriales del vidrio. Ya más adentrados, logramos convencer de que era importante que lo que se viera no solamente fuera esto, sino todo esto. Entonces, empezamos a guardar las historias de trabajo de los artesanos, de la gente que estaba del lado mucho más mecánico. Empezamos a guardar la parte de los procesos de los diseñadores previos a pasarlo a un papel, porque había muchos que hacían experimento no solamente en madera, en cerámica, en pintura, en textiles, antes de pasarlo a una idea que bajara al vidrio mismo. Entonces era muy importante para nosotros que la gente pudiera ver todo ese recorrido. Y pasamos de exhibir piezas de esta manera a tener las piezas exhibidas de esta otra manera. O sea, ahí ya había justamente una labor de curaduría, de generar un sentido de orden que no solamente producía el deseo mismo de comprar la pieza que ibas a la galería y era muy bonito, la querías para decorar tu casa, sino que ya aportaba al tema del conocimiento general alrededor del diseño industrial en vidrio. Después nos vimos un poco más ambiciosos y decidimos que queríamos hacer publicaciones y empezamos una serie de booklets o cuadernillos para poder hablar de los procesos, pero no solamente de los procesos industriales, de los procesos creativos, ¿no? De todas estas relaciones complejas que se daban detrás del objeto mismo. Tuvimos piezas que para mí fueron muy interesantes, sobre todo estas de una diseñadora industrial, Perla Valtierra, que en realidad es ceramista, pero se aventó a hacer vidrio, y fue interesante ver cómo mandaron a producir con Tux, que es un despacho mexicano de nuestro querido Emiliano Godoy, se lanzaron a Tux a hacer estos moldes en negativo, que finalmente pasaban a unos contenedores tremendamente grandes de arena de mar, hacían huellas y dentro de la huella soplaban el vidrio. Y salían unas piezas, por más que uno piense, súper exquisitas, ¿no? Que eran estas de acá. Entonces, podías ver la textura de la huella de esa arena en la pieza misma. Y además intentábamos, otra vez, para no poner el objeto, ¿no?, descontextualizado de su proceso, mandábamos a hacer videos donde ella explicaba cómo esta técnica era una técnica ancestral egipcia, donde eran como los primeros intentos por hacer diseño, bueno, no diseño en ese momento, artefactos en serie, y que justamente al ser una técnica para hacer objetos en serie, funcionaba para el diseño industrial contemporáneo.
igual hicimos varios libros. Y finalmente quiero cerrar con la colección donde trabajo actualmente. Es una colección de diseño, moda y arte, porque para nosotros hay personas como Comme des Garçons, ¿no? O esta marca de Comme des Garçons, que más que estar haciendo o confeccionando una prenda sencilla, están haciendo estructuras complejas de diseño. Es una marca japonesa que juega mucho como con esta parte más del arte objeto que de la indumentaria propiamente. Y tenemos un acervo muy complejo de piezas increíbles de todas las marcas del mundo que puedan imaginar, pero también de diseñadores mexicanos y latinoamericanos. Tenemos piezas de diseño industrial y piezas de arte objeto y obras de arte en un sentido más tradicional. Y bueno, acá lo que estamos intentando hacer es darle este giro, como lo dimos cuando estábamos haciendo curaduría de los objetos del vidrio, y es pasar, insisto, esto no está mal, está bien, es una exposición que fue muy exitosa con piezas de la colección. Sin embargo, queremos darle este peso a que el diseño de moda finalmente no es una cosa superflua, no es una cosa banal, que es una cosa que necesita también mucho detalle, así como puedes diseñar una botella, una silla de una forma muy compleja, también lo puedes hacer con estas otras obras que finalmente son parte de la cultura material de una época, ¿no? Me imagino cuando vean esto en unos 50 años, pues qué pensarán, como nosotros cuando vemos Memphis o Art Pop y todo esto, ¿no? Entonces, estamos colaborando sobre todo con museos, con universidades, para poder acercar las piezas a un público más grande, ¿no? Poder socializarlas a través de la curaduría, desde una cosa más aterrizada. Y el año pasado iniciamos con una serie de exposiciones, sobre todo en el Museo El Eco, que es el museo experimental de la UNAM. Y empezamos con esta serie de exhibición de piezas que tenían un discurso muy arquitectónico. O sea, una vez que uno ve un tacón, piensa como, banal, es un tacón, ¿no? Pero cuando ve los tacones de Zaha Hadid y todo lo que seguramente le invirtió en temas de estructura, pues se nos borra esa nube de la banalidad. Cuando ve las piezas de Iris Van Herpen, o cuando ve las piezas de Flora Miranda, que son súper estructurales, pues ahí podemos un poco quitarle esta denominación de diseño superficial a todo lo que es el diseño de indumentaria. Para esta exposición lo socializamos, abrimos una convocatoria para que la gente pudiera ir a experimentar performáticamente las piezas a las cuales quizá no todo el mundo puede acceder, pero que, insisto, necesitan ser activadas. Las llevamos en un sentido curatorial mucho más experimental al Museo del Eco. Tuvimos una actividad con Galia, que es una artista de performance muy reconocida en México, y al final la gente no solamente podía analizar y estudiar todo este tipo de piezas de arquitectos, sino que también podía usar estas otras piezas, ¿no? De alguna manera le estábamos dando vida a través de este discurso curatorial a una pieza que muchas veces termina estéril en una sala de museo. Y bueno, ya para cerrar, solamente quería decirles que si el diseño transforma la vida cotidiana, que es algo que me gusta mucho platicar con los estudiantes de diseño, ¿no? Que sepan la importancia que tiene generar diseño industrial para la humanidad, pues también que la curaduría de diseño transforma la manera en que esa transformación es comprendida, conservada y transmitida. Es importante conservar el legado del diseño como parte de la cultura material de la humanidad y, por otro lado, tener mucha conciencia de lo que es la curaduría para poder aplicar nuevos discursos a esto y saber que necesitamos, a eso se quieren dedicar, ser parte de una tuerca mucho más grande que no nada más es la figura del rockstar del curador. Muchas gracias.